Inversionistas, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo proyecto de inversiones inmobiliarias y el día de hoy estamos en Playa del Carmen, una vez más con... José Carlos Hernández, un gusto, o Jaycee. O Jaycee para los cuates. Jaycee nos ha traído a la ubicación y con esto vamos a arrancar el día de hoy. La ubicación que tiene el proyecto Vaga 2, que si se quedan a la segunda parte vamos a explicar todo el proyecto. Ahorita queríamos ver y venir con Jaycee. ¿Cuál es exactamente la ubicación? ¿Dónde estamos ubicados, Jaycee? Ok, nosotros aquí estamos viendo la avenida 20 Sur, entre 20 Sur y ya 15 Sur. Sí. Y estamos a solamente 2 cuadras de Paseo del Carmen. Y por lo que veo es una zona ya, mira, o sea, ya urbanizada, ya tienes edificios terminados. Y si podemos caminar un poco hacia allá, Jaycee, para que nos enseñes. Para los chicos que están viendo este video, es la fase 1 o el primer edificio del desarrollador. Y esto sería el nuevo complejo, ¿correcto? Es correcto, aquí ya está más de un 80% de avance de construcción Vaga 1, que es la fase 1, y aquí en este espacio es donde va a ser Vaga 2, ya lo que es la parte 2 de este desarrollo. Pregunta, ¿más o menos tú tienes el metraje del terreno total? Sí, son alrededor de 780 metros cuadrados de terreno. Lo que se puede hacer en 780 metros cuadrados, puedes, en Playa del Carmen, ¿verdad? Puedes elevar un edificio con las características y permisos que te da el municipio y puedes crear este tipo de proyectos. Entonces, vamos a caminar un poco más con Jaycee para que conozcan. No mentimos, literal, estamos a 2 calles de la Quinta y a 3 calles, pues decirlo, casi a 2 y media del Mar Caribe, ¿no? Es correcto, totalmente. O sea, la verdad es que y es un acceso prácticamente directo hacia lo que es la zona de Paseo del Carmen y la Quinta Avenida. De hecho, ahorita que estoy aquí con Jaycee, aquí van a entrar a su departamento. Cuando salgan, si ustedes corren así, derecho, vas a llegar a lo que es el centro comercial. No vamos a llegar hasta allá, vamos a llegar casi cerca, para que vean que es una línea directa también a la gente que lo ve como una inversión o a la gente que quiera llegar aquí a hospedarse, a vivir de su departamento, pues tienes todo cerca, está todo. Aquí es el mero centro de Playa del Carmen, ¿no? Exacto, si no es que la zona con mayor conectividad en Playa del Carmen, por tener pues cerca los cruceros que salen, ahora sí que el ferry que sale a Cozumel, perdón. Tenemos también aquí hay diferentes zonas comerciales, como podemos encontrar también el restaurante de Cars Junior, podemos encontrar la iShop. iShop, sí, cierto. O sea, aquí también, por ejemplo, de esto fue creo que de las primeras escuelas que tiene Playa del Carmen, entonces también es una zona que tiene una fusión bastante interesante porque tienes lo local, que es de Playa del Carmen, y después vienes y en esta zona, que es lo que platicamos, ya hay proyectos pues más desarrollados, más grandes, en donde pues desarrolladores ahorita están llegando también a adquirir esos terrenos, ¿no? Sí, correcto. Ok, perfecto. Entonces vamos a caminar un poco más para que conozcan exactamente lo que es Paseos del Carmen, y de ahí pues vamos a regresar a la sala de juntas para platicar con Jaycee de este proyecto que la verdad, ¿les quieres dar algún adelanto, Jaycee, de lo que vamos a platicar? Pues la verdad es que este proyecto es algo que no se deben de perder porque tanto por sus precios, sus metrajes, su ubicación y lo que va a ofrecer en cuanto a amenidades y servicios se refiere, es algo que ningún inversionista debe dejar pasar por los retornos que te va a generar. Y que si que se quedan también al final, la forma en que se entregan estos departamentos, no se ve muy constante, que es un tema de llave en mano que se los vamos a explicar después, para que eso lo analicen, lo vean. Y pues bueno, Jaycee, ¿te parece si vamos a la sala de juntas a platicar? Claro que sí, vamos. Chicos, miren, tuvimos oportunidad de poder entrar a la fase 1 de Vaga y ahorita Jaycee nos va a tratar como de visualizar lo que va a haber como en Vaga 2. Entonces ahorita, ¿en dónde estamos, Jaycee? Ahorita estamos en la entrada principal de este lado, que igual va a ser en Vaga 2, es el acceso hacia el estacionamiento, que va a ser subterráneo. Sí. Y por acá vamos a tener lo que es la recepción. Va a haber una recepción pues para dar esa cálida bienvenida tanto a los huéspedes como a los propietarios. Claro. Y acá entras y esta zona será similar en Vaga 2. Así es similar. Igual aquí va a haber también un estacionamiento de bicicletas. Sí. De hecho pueden ver también como ahorita es
el sonido de la construcción. Entonces eso es parte también que nos gusta como entrar a conocer la gente aquí, dándole, obviamente son los que nos apoyan a hacer todo esto de la construcción. Y pues tú dinos, Jaycee, sí, ¿para dónde nos aquí subimos? también quiero como que mencionar algo. Aquí vamos a tener el elevador. Ok. Y aquí, como están viendo, hay una, pues ahora sí que agradable entrada de luz. ¿Qué va a ser? No olvidemos que está, viendo los planos, está de un lado tenemos estudios, del otro lado estudios, siempre en medio, por donde está a la altura del elevador, va a haber una entrada de luz donde cada estudio va a tener su propio patio. Perfecto. Literal, nos metimos hasta la cocina. Así es. Aquí ya son los estudios de la parte trasera y acá es donde van a tener su jardín privado, los de planta baja, los cuales vienen con un jacuzzi privado. Ok, entonces, sí, literal, este es como el final del departamento y esto hacia acá es tu terraza para los de planta baja que cuentan con un jacuzzi privado. Pregunta, ¿en el que se está comercializando hay disponibilidad de planta baja? Así es, sí, okay, todavía tenemos disponible. Listo. Entonces, ¿niveles cuántos son, Jaycee? Son 5 más rooftop. Ok, perfecto. Pues vamos a continuar revisando parte del avance de obra de la primera fase para que se den una idea de, obviamente, cómo están trabajando. Chicos, ya llegamos, pero Jaycee no me dijo que eran muchas escaleras, pero no, padre. O sea, miren, vamos a ver el tipo de vista y qué bueno que subimos porque en la nueva fase la vista va a ser muy similar porque son terrenos pegados. Sí. O sea, esto es... Aquí, exactamente, Jaycee, ¿qué tipo de, por ejemplo, de tipología es esto donde estamos? Ok, aquí es una unidad tipo estudio, pero es de las de vista frontal con vista hacia el mar. Y a la ciudad, o sea, esto está... Me voy a adelantar para que vean un poquito esto. Este sería parte de... Imagino que es la cocina. Sí, todo este es acá el área de cocina. La recámara. Ajá. Con su terraza. Claro. Y su baño. Oye, la terraza está espectacular. Voy a hacer un poquito, no mucho. Adelante. Porque, miren esto. No, muy increíble. Eso también, que es una idea y que mucha gente cuando invierte en Playa del Carmen también busca esto, ¿no? Así es. Una vista agradable. Playa del Carmen ya está más desarrollado. O sea, ustedes pueden ver, ya es una ciudad más consolidada. Pero lo que decía Jaycee, de aquel lado, voy a hacer un zoom. Ese es el mar. Entonces sí tiene una vista. Sí, que está interesante. Desde el roof, ni se diga. El roof va a ser, digamos, un roof común. El área de amenidades es el área común. Ok, perfecto. De este tipo de opciones que sean como frontales en el que se está comercializando, ¿hay disponibilidad? Sí. De hecho, hay una unidad disponible y una que está por liberarse al día del video. Ok. Que está bastante interesante la vista ahí. Perfecto. Entonces, hace ratito dijimos que íbamos a platicar a la sala de juntas. Se nos atravesó un poco porque nos dieron acceso al avance de obra, pero ahora sí vamos a conocer todos los detalles y bueno, cualquier duda que tengan, si quieren conocer más del proyecto, déjenlo en los comentarios. Adiós, Jaycee. Hasta la próxima. Chicos, gracias por quedarse a esta segunda parte de este video en donde Jaycee ya nos mostró el tema de la ubicación que está increíble. Ahorita vamos a retomar un poco de esa parte, pero ahora ya aquí un poco ya más tranquilos, relajados con Jaycee. Nos va a explicar un poco de este proyecto. La verdad es que es bastante interesante por el tema de amenidades, por la ubicación que vimos. Y Jaycee, si nos puedes explicar un poco cuál es esa experiencia que este desarrollador tiene para estar en Playa del Carmen, porque Playa del Carmen también es obviamente un super lugar. Claro, si bien este desarrollador tiene una amplia experiencia en cuanto a desarrollar propiedades, él es originario de Puebla. Ellos ya han desarrollado proyectos en Puebla, ya tienen un desarrollo llamado Vaga, ahí en Puebla, cerca de Angelópolis. En Puebla pues es una muy buena zona. Es de las zonas como más... de más alta plusvalía en Puebla, de hecho. Correcto. Sí, es como que lo más nice de Puebla, exacto, lo más top de Puebla. Y ahora están también comercializando un proyecto en preventa que se llama Home Holistic, que también está ahí en Puebla. En Puebla, exactamente, igual ahí cerca de Angelópolis, al lado de Sonata. Para los que conocen Puebla, pues es una muy buena zona. Pregunta, ellos obviamente lo que ahorita vamos a platicar contigo, Jaycee, es Vaga 2. ¿Por qué Vaga 2? Porque obviamente ya tienen una fase 1, que fue un éxito total. Correcto. ¿Tú a qué crees que haya sido ese éxito de venderse tan rápido y tener como
Yo creo que primero que nada es la ubicación, pero tú al estar adentro y más involucrado, ¿cuáles creerías que son las características? Así es, pues ahí también en cuanto a lo que se está moviendo en Playa del Carmen, va de la mano el hecho de que tengan sus proyectos en Puebla, porque fue más que nada a mí me gusta decir que fue el factor sorpresa. ¿A qué me refiero con factor sorpresa? A que ellos venían de comercializar propiedades en Puebla, que bien esa zona es de alta plusvalía, pero no es lo mismo que un Playa del Carmen, ¿no? Que es altamente turístico. Cuando ellos entran a la Riviera Maya para ya cambiar de modelo de desarrollos a algo más turístico, pues iniciaron con precios, la verdad, bastante bajos para hacer Playa del Carmen. Podríamos decir que empezaron con precios de Tulum, en pleno centro de Playa del Carmen. Eso fue una estrategia. Exacto, buena. La supieron hacer. Inicialmente ese proyecto de Vaga 1 querían comenzar con puras unidades de 2 recámaras, porque pues en su experiencia era lo que se movía. En Puebla. En Puebla, exactamente. Era lo que se movía en Puebla. Cuando entran acá decían un estudio, que es un estudio, que es un loft. No lo entendían muy bien, se asesoraron con la fuerza comercial, que en nuestro caso estamos ahí de la mano con ellos. Y fue que entramos al concepto de tipo estudio. Sí, entonces, de hecho eso es un buen punto que tomas porque nos ha pasado, las personas buscan departamentos amplios como si lo tuvieras en una ciudad porque es más espacio, porque así se rentan allá, pero acá lo platicábamos antes del video, es definir para qué quieres el proyecto y para qué quieres tu departamento. Entonces en ese caso, ahorita si quieres abordamos esa parte. Si nos pudieras dar un poquito de información de qué tipos de materiales son los que manejan, porque igual no es lo mismo construir en Puebla que venir a construir acá, ¿no? Sí. Ahí tomaron totalmente todos los materiales de alta calidad de sus desarrollos allá, con lo que se está moviendo en la región con más alta calidad, ¿no? En donde estamos hablando que en cuanto a madera se están ocupando mucho el salam, la parota, el tipo de mármol que también se está llevando, que se utiliza aquí en la región, utilizando otros materiales como el chucum, que es muy ocupado allá en Tulum, y también en cuanto al tipo de construcción, pues trabajan mucho con muro de manera independiente para pues el rompimiento de acústico, porque al final en un lugar turístico lo que menos quieres es que interfieran con tu privacidad, o sea, tantito hay un ruidito con el vecino y ya es queja en TripAdvisor. Eso es interesante porque digamos que tienes un poquito, o sea, las paredes no pegan. No comparten, o sea, tienen ese rompimiento acústico que hacen, igual en lo que es la división de los niveles, tienen ese doble muro. Con el rompimiento acústico en el medio. Digo, los que conocen perfectamente de construcción me van a corregir, ¿no? Claro, pero ponen en el comentario el JC. Estás mal, no se dice así, ¿no? Pero bueno, pongan en el comentario, pero justo ese rompimiento de acústico para no molestar. Oh, wow, ok. Y referente a esto, con este tipo de materiales y lo que ellos están haciendo, también viene a quién exactamente vendría dirigido este proyecto, porque por lo mismo que primero que nada, o sea, la ubicación que ellos manejan, como ustedes ya lo vieron en el video, es una zona que estás a 2 calles del uno de los centros comerciales más importantes de Playa del Carmen, la Quinta Avenida, el ferry para conectarte a Cozumel, eso es una afluencia completa de gente. ¿A quién va dirigido este tipo de proyecto? Pues al estar en una zona totalmente de conectividad, plusvalía y turismo, va dirigido a ese inversionista que lo que quiere es obtener ingresos a través de la renta vacacional, sin dejar a un lado la renta a largo plazo o poder disfrutar de la unidad, con la ventaja de que las unidades, si bien el promedio del tamaño del estudio que va entre los 28 y 34 metros cuadrados en Playa del Carmen, ellos ya te están ofreciendo estudios arriba de los 40 metros cuadrados. Ya son espacios más habitables. Exacto, ideal para quien quiere irse a largo plazo, para ahora sí que el nómada digital que se va a ir a vivir a Tulum para seguir trabajando desde home office, o para la renta vacacional, por como justo tú lo dijiste, la conectividad que tiene con el ferry a Cozumel, el corazón turístico que literal se llama también la zona turística ahí en el Paseo del Carmen, y pues la conectividad que tiene hacia la carretera federal para dar los accesos hacia Tulum y las zonas turísticas de la Riviera Maya. Y de hecho ha habido como una evolución, ¿no? en el tema de propiedades, porque en algún punto es una realidad, no son cosas que la gente no sepa, ¿verdad? Que se están haciendo muchos estudios, pero al hacerlo más amplios también obviamente atacas a esas personas que vienen por un periodo más largo, que se puedan sentir ahí, y que cuando vean los renders, y también les vamos a poner el plano, tú mismo puedes tener esa cierta división, ¿no? Entre lo que es tu cama
Sí. y lo que es la parte de la sala. Así es, porque ahí era un punto que es muy delicado cuando van a diseñar estudios. Porque si tú quieres darle esa división total para que sea una recámara, sí, al momento, si es en una recámara en un amplio más grande, pues la inversión tenía que ser mayor. Claro. Tienes que vender una unidad arriba de los $270,000 sí, para que sea redituable. Pero si quieres conservar esa amplitud, ese confort en sí, la unidad, sin castigar el interiorismo, claro, es por eso que ellos no te ponen la pared. Porque hemos tenido clientes que nos dicen, yo quiero esta unidad, pero ponme una pared porque quiero que mi recámara sea independiente. Ok, ya te pusiste a pensar en visualmente lo va a hacer más chico. Claro. Tú te vas a sentir en una recámara, pero al momento de salir vas a sentir que estás en un huevito, porque quieras correcto, o no, de manera visual, la pared te achica el lugar en donde estás. Y de hecho nos habías platicado, digo, ahorita vamos a revisar también el tema de la disponibilidad que tiene Vaga. El producto tiene una semana, si no estoy mal, y ya hay varias unidades reservadas. O sea, por eso también fue la urgencia con JC de, por favor, JC, déjanos grabar este video contigo. Y ni la semana, 3 días. 3 días y son 50 unidades. 50 de las cuales ya me parece van... que hay como 8 o 9 reservadas. Así es, ya hay 9 reservadas. Entonces, yo creo que también obviamente debe ser el tema de lo que ya han hecho previo, y obviamente la certeza y la confianza que te da la comercializadora, el desarrollador. Eso son puntos bien interesantes. Entonces, el tema de lo que son, el tema de las amenidades, porque Vaga, leyendo un poco de lo que es el proyecto, también se enfoca en unas amenidades que son para el wellness. Sí. ¿Qué tipo de amenidades y por qué ese enfoque al wellness con ustedes? Porque al final, pues cuando tú vacacionas lo que quieres es descanso, ¿no? Claro. Si es fiesta, te sales de donde te estás hospedando y claro, hay 1001 lugares de fiesta. No okay, tiene caso como que invertir en amenidades en algo que es de fiestas y al final se van a ir al Cocobongo o se van a ir a algunos otros centros nocturnos, okay, ¿no? Entonces, lo que quieren ellos es perseverar ese descanso, ese confort, y por eso en cuanto a amenidades optan mucho va a haber esa área wellness donde va a haber un spa dividido en tanto hidroterapia como para caballeros como para damas. claro, Va a haber área de masajes tanto para caballeros como para damas, y va a tener también en el rooftop una zona muy especial para poder hacer yoga, poder pues meditar, poder descansar con tus familiares, con amigos, claro, y también va a tener un área de pool bar, ¿no? Porque también de repente va a faltar un traguito ahí en la alberca, claro, y más con estos amaneceres que te da Playa del Carmen. Y ahí, por ejemplo, con el tema de tener amenidades así como un spa o que son ya más enfocadas, revisaba también que es un contrato de administración por 3 años. Así es. ¿A qué exactamente se refiere esa parte? ¿Será como un tipo condotel o cómo funciona? Ellos optan por conservar de manera, ahora sí que correcta, ese ingreso turístico. Entonces optaron por ya establecer una administración condotelera. Y también para la pregunta que se hacen a veces de ¿por qué 3 años? Es porque al final, cuando tú pones un negocio, necesita un periodo de prueba para prosperar. Entonces, si nosotros les damos la oportunidad de decir, ¿sabes qué? El contrato puede ser por un año vas a tener ingresos, claro, pero no va a ser suficiente como para que demostrarte el verdadero trabajo que hay detrás de esta administración. Claro. En cambio, con 3 años, justo, no quiere decir que te esperes al año 3 para generar ingresos, pero va a ser un periodo considerable para que se catapulte, y después de los 3 años, si tú quieres continuar con el condotel, adelante, estás en todo tu derecho, pero también esos 3 años es el empuje necesario para que en caso de que no quieras continuar con el condotel, tu unidad ya esté perfectamente posicionada en el mercado. Y en caso, me imagino que, por lo que hemos platicado, es más enfocado a personas, ¿no? Inversionistas que quieran una propiedad dentro de uno de los destinos más importantes, pero si alguien quisiera vivirla, ahí, o sea, no hay tema. O sea, claro que se puede. No olvidemos que aquí es una pregunta siempre que nos han hecho, que el hecho de que tenga un condotel no influye en que al final de cuentas es tu propiedad. Exacto. Y tú puedes hacer con tu propiedad lo que tú quieras. El condotel yo siempre lo comento más como un asesor financiero que te va a ayudar a que se rente. Porque si no quieres estar ahí, lo puedes vivir y te puedes ir a quedar a tu propiedad. También, aunque no lo vayas a vivir, que quieras usarlo de manera vacacional, lo puedes usar las veces que quieras. Cuando a veces mencionan, no lo puedes usar más de 30 días, no es que no se pueda, no te recomiendan usarlo más de 30 días. Tú lo puedes usar 60, 80, 90, 365 si quieres. Solamente ellos te recomiendan que sea alrededor de esa cantidad de días, de 30, 40, 50, depende de la administración, para que tu retorno no se vea afectado. Eso es lo que te iba a decir. Se ve, o sea, la gente
Hay veces que también no lo ve con el ojo el condotel en esa parte porque dicen, pues es que me están forzando a hacer muchas cosas, pero es solamente sugerencia de que si tú o sea, para empezar, si tú quieres ver esta propiedad como una inversión inmobiliaria, pero en el tema números, o sea, dinero, ingresos, de verdad es una muy buena opción. Ahorita, y no me voy a dejar de decir el tema de la ubicación, porque de verdad esa afluencia que se tiene y cuánta gente llega de Cozumel, llegas ahí, a 2 calles tienes el ADO, ¿sí? Estás el ADO, está la Quinta, o sea, ya es una zona completamente urbanizada. Claro. Y también el toque que da Baga por los renders y obviamente el avance de obra que se tienen, es esta fusión que busca. No es un mismo, este tipo de propiedades no se ven en Tulum. Son propiedades más como citadinas, pero no siendo el super ciudad, ¿no? Es correcto. De hecho, justo para quienes también han escuchado que dicen Baga 2, dicen, bueno, es que es una segunda fase, es otro igual. No es igual. Ok. Baga 1, el factor diferenciador es que el interiorismo y el concepto de Baga 1 del desarrollo era más enfocado a Tulum. Porque dijeron, vamos a hacer algo que casi no hay aquí. Ahora, Baga 2, el interiorismo es más concentrado en una fusión entre Tulum y lo minimalista. Para que no tengas algo muy citadino, que te metas y sientas que estás en cualquier otra parte de la República. Pero sí que tengas algo diferente a lo que el mercado de Playa del Carmen está ofreciendo y diferente a lo que su hermano mayor, que es Baga 1, te está ofreciendo. Ok, perfecto. Y ahora... ¿nos puedes hablar un poco de en qué precios arrancamos? Y los metrajes que había revisado desde 41 metros cuadrados. ¿Correcto? Ok, perfecto. Sí, en cuanto a metraje, lo dijiste perfectamente, desde 41 metros cuadrados y con precios que van desde 2.8 millones de pesos. ¿Con qué forma de pago? Ahí ya estaremos hablando que es con la forma de pago del 90-10, un enganche del 90%, perfecto. Contra un 10 contra entrega. Aquí también, quitando ese esquema de pago, algo muy importante es que este desarrollador no te está pidiendo descapitalizarte más para darte el mejor descuento. En los otros esquemas de pago, este es como un extra, como un plus, como un valor agregado, pero en los otros esquemas de pago siempre te va a pedir iniciar con el 30%. Y poder dar pagos durante ya lo que va a variar es el pago que des durante la construcción. Pero de inicio el 30%. 30% se va viendo y el valor, digo, esto que es normal, el valor se eleva un poco, pero obviamente tienes esa facilidad, ¿no? Así es. Das el 30%, le pago durante la construcción, no me descapitalizo y sigo teniendo un muy buen precio por la zona, por los metros cuadrados y además porque, no se lo hemos dicho, pero es llave en mano. O sea, ¿qué es llave en mano? A lo mejor llave en mano es prácticamente que lo único que falta es que lleguen ustedes con su ropa. Ya está hasta el papel higiénico. Todo. ¿no? Exactamente. Todo te dan y eso también pues se resta, digamos, de alguna forma al valor que cuando tú quieras amueblar tu departamento, acá ya está listo para entregarse y son muebles que ellos mismos con la experiencia ya saben que se trabajan para el tema de una renta, ¿no? Sí, y es un ahorro bastante bueno, una oportunidad de inversión bastante buena porque, por ejemplo, cuando una unidad de esta tipología, cuando no te la venden con muebles, normalmente el paquete de muebles ronda entre los $12,500, $17,000. Aproximadamente. Que son como 350,000 pesos, 200,000 pesos al día de hoy, ¿no? Depende, entonces, depende del tipo de cambio, ¿no? Pero ya de cajón 200,000 pesos, que es prácticamente pues, un gran ahorro. Entonces ya te incluye todo eso, se entrega totalmente llave en mano. Llave en mano, perfecto. ¿Ustedes tienen los precios en pesos mexicanos? Así es. Si hay algún interés de algún cliente que no vive en México, ¿el tipo de cambio cómo lo manejan? Sí, ahí el tipo de cambio se maneja al del día. De acuerdo al Banco de México. Y aquí digo, me hacen mucho esta pregunta del mantenimiento. ¿Hay más o menos una prox de cuál será el mantenimiento? Sí, el mantenimiento va rondando entre los 2.8 $3.4 por metro cuadrado, ya que no olvidemos que la media en Playa del Carmen está entre 3.5 $3.7 por metro cuadrado. Perfecto. Y ahora, chicos, gracias por quedarse a esta última parte del video y también les tenemos una sorpresa. Las personas que les interese, después de haber revisado toda la información que les vamos a dejar en la descripción, les vamos a regalar un Fly and Buy. ¿Qué es un Fly and Buy? El Fly and Buy significa que si ustedes compran, invierten en Baga,
nosotros les reembolsamos el dinero de sus vuelos para que puedan conocer el avance de obra, para que puedan conocer la ubicación. Claro. Eso lo podríamos analizar como más a detalle si dejan la descripción y dicen, oye, vi el video de Jaycee y Osvaldo y la verdad me interesa conocer más del producto, más del proyecto, saber cuáles son las características completas. Podemos agendar un Zoom con Jaycee, claro, para platicar todos los detalles si tienen ese interés. Y también este video es un video informativo porque los precios tienden a cambiar de acuerdo a la disponibilidad. Sí. Me lo dijo Jaycee cuando inició. Después de esta unidad que se ha vendido, se ha tenido un incremento que es normal. O sea, claro, es normal. La gente que invirtió desde el inicio siempre va a tener una ventaja frente a los demás. Entonces, para que lo sepan, ¿no? Exactamente, sí, okay. Sí, es normal. Ese incremento es en la preventa, pero ahorita estamos en el incremento de la etapa del pre-lanzamiento. Porque exacto. No olvidemos que esto está salidito del horno. Todavía ni siquiera entramos a Friends and Family, por lo tanto, el precio que pueden adquirir es todavía mejor a Friends and Family. Perfecto. Entonces, chicos, muchísimas gracias por revisar este video. Espero la explicación que la verdad nos dio Jaycee es muy interesante y muy completa. Y Jaycee, no, pues muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Pues nos vemos en el siguiente video. Claro que sí. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Chao.